pasar varios datos, varias preguntas relacionadas a la observación. Entonces pudimos ver que ese como vendría a ser nuestro primer paso, pero sin antes nos olvidarnos que el paso de la oración y la meditación es algo constante y permanente. Entonces, pero siempre vendría a ser nuestro primer paso de oración, en todo sentido. Antes de estudiar la palabra, antes de abrir la palabra, antes de intentar estudiar un pasaje bíblico, de orar. Y la idea de meditar es un asunto reflexivo, más que solamente pensar en voy a sacar una enseñanza de aquí del pasaje. Meditar es pasar un tiempo a solas con Dios, un momento a solas en la palabra del Señor. Entonces eso es distinto. Pero en el proceso ya de hacer ejercicio bíblico, de agarrar la palabra del Señor para sacarle el conocimiento, sacar la verdad bíblica, sacar el mensaje de Dios, entonces vamos con nuestros tres pasos. Y no son básicos y elementales en esto que se llama hermenéutica. Entonces observamos, interpretamos y aplicamos. Y vendría a ser un ejercicio constante y deberíamos llegar a un punto en que ustedes sea tan natural que no forcen ya algo de no sea muy mecánico, sino tan natural que ustedes puedan siempre observar, interpretar y aplicar. Cuando hablamos de observar, vamos a hablar de las preguntas. Recuerdan las preguntas que vimos durante la semana. Entonces, en ese listado de preguntas, que pueden ser por si acaso 8, pero como dijo también hermano Juan Pablo, pueden ser cada una pueden ser varias, entonces pueden ser muchas preguntas. La idea es que yo pregunto el pasaje y me lleno de información. Y esa vendría a ser como una lluvia de información, pero no tiene orden todavía. Esa lluvia de información todavía no tiene contenido puramente para ser aplicado. Necesita ser ordenado. Entonces, para que yo tenga una interpretación, necesito reglas de interpretación. Y esas reglas de interpretación que tienen a ser clave, muy fundamental. Esta semana les voy a pasar, bueno, mañana mismo les voy a pasar a la plataforma el video siguiente, que es la idea de hoy día, ¿ya? El video de interpretación. Entonces, el video de interpretación, que vendría más o menos a remarcarnos esto que vendríamos a hablar un poquito hoy también, ¿ya? Cuando hablamos de las reglas, hablamos del método correcto. ¿Cuál es el método correcto de interpretar la Biblia? En términos muy generales y muy puntuales. ¿Qué vendría a ser? ¿Cuál es el método correcto de interpretar la Biblia? Primero, Histórico, ¿qué más? ¿Qué hemos hablado? Consideramos entonces el texto a la luz de la historia, ¿qué más? Dramático y literal. Cuando hablamos del histórico, ahí metemos que eso es un contexto, ¿no? Eso es un contexto, ¿no? Entonces también consideramos eso. Ese podríamos decir que es el método correcto. No estamos hablando de necesariamente una doctrina. ¿Recuerdan? Es un método. Y un método es una regla que yo tomo para poder dirigirme o conducirme para no salirme del lugar. Entonces yo agarro, pienso, si estoy interpretando literal, estoy interpretando dramático, estoy interpretando histórico. Si estoy haciendo eso, tengo un respeto entonces a un método que es bueno, la hermenéutica. Tengo una hermenéutica consecuente, una hermenéutica saludable, una hermenéutica que no me va a permitir hacer cosas que están mal, por si acaso. Ahora, cuando hablamos de literal, aprovecho la pausa también porque aquí tengo algo apuntado. Cuando hablamos de literal, por si acaso, no significa que estoy ignorando o estoy obviando la hermenéutica especial. En la hermenéutica especial tenemos figuras, porque el pasaje tiene figuras literarias. El pasaje bíblico tiene por naturaleza, cualquier lenguaje tiene figuras literarias. A ver, díganme cuáles son las figuras literarias, la gramática española. ¿Qué son figuras literarias? ¿Recuerdan? Esfuerzo como formato en lo que se escribió. Ya, ¿qué más puede ser? Figuras literarias. Gramática. Eso nos enseñaron en el colegio. Las figuras.
Voy a leerles un poco entonces. ¿Ya? En pocas palabras, ¿han escuchado la palabra símil? ¿Han escuchado metonimia? ¿Han escuchado que es un sinécdoque? ¿Han escuchado que es una ironía? ¿Han escuchado que es una hipérbole? ¿Han escuchado que es un apóstrofe? ¿Han escuchado que es un eufemismo? ¿Han escuchado que es una paradoja? ¿Han escuchado que es un juego de palabras? ¿Han escuchado que es una, qué más puedo decir? Una metáfora misma, una metáfora también es una figura literaria. Entonces, las figuras literarias están en cualquier idioma, en cualquier lenguaje. Cuando decimos que nosotros tenemos un método correcto, y vamos a apuntarlo aquí rapidito para no olvidarnos, que nuestro método entonces es literal, que es gramático y que es histórico. Si nuestro método es literal, es gramático, es histórico, no significa que está obviando o está ignorando las figuras literarias. Al contrario, al ser literal, respeta las figuras literarias, pero no se inventa figuras literarias, sino que tal como está en el pasaje, hay que descubrir, y muchos se van a encontrar eso especialmente en el lenguaje de Jesús en los evangelios. Porque en los evangelios hay muchas parábolas, hay muchas metáforas, hay muchos símbolos. Entonces, todas esas cosas tienen que ser, por ejemplo, ¿qué es un símil? Para poder rapidito adelantarnos algo. Un símil rápido se detecta cuando es un símil, cuando algo dice como, dice así o dice semejante. El reino de los cielos es semejante. ¿Recuerdan esa frase de Jesús? Semejante a, entonces, ¿qué es eso? Rapidito sé que eso es un símil. O es como, y ese conecta, y eso es un símil. Entonces entra en la categoría figuras literarias. Estoy respetando lo literal y estoy respetando lo dramático. Entonces, algunos acusan, por ejemplo, de nosotros que usamos este método interpretativo y no alegórico, porque hay alegoría, pero no alegórico. Dicen ellos, ustedes no respetan, ustedes no hacen uso, hay alegoría natural, es lo que vamos a ver aquí, alegoría natural, pero la alegoría natural no es contra las figuras literarias, porque las figuras literarias están ahí en el pasaje, no tenemos que intentarlo. Como le dije, un símil, por ejemplo, rapidito se detecta por un como, un semejante o un así que o así no. Entonces, llega a ser una declaración, que pone, a ver, le leo por ejemplo el concepto de símil. El símil es la figura literaria que describe algún objeto, acción o relación como semejante a otra cosa no similar. Vuelvo a leer, un símil. Estamos hablando de una figura, un ejemplo de una figura literaria. Estamos usando uno. El símil es la figura literaria que describe algún objeto, acción o relación como semejante a otra cosa no similar. ¿Se ha entendido? Quisiera que entiendan esto por lo menos uno, digamos, ¿no? Y ya lo demás vamos a dejarlo, pero solamente estoy dándole un ejemplo. ¿Captaron la idea? ¿Qué es Valeria Herrera? ¿Qué es un símbolo? ¿Y qué vendría a ser la figura literaria? Yo entendí que cuando se refieren a algo, a una cosa específica, o ya sería objeto, no sé, pero quiere referirse a que es igual a una cosa que no, como dice, que no es similar, o sea, no se parece, pero Comparando. lo está comparando, Sí. lo está ilustrando a la misma vez. Puede ilustrarlo o puede
estoy apuntando en este momento, pues no estamos metiendo en detalle, solo que nosotros, cuando pensamos en el método correcto, que es en esto, interpretar, estamos respetando la figura literaria. Y debemos entonces, por tanto, conocer la figura literaria. Ahora, por si acaso, no es que cada vez. Y es verdad, en el tiempo, en el ejercicio de la interpretación bíblica, ya uno ve el cómo, ve el así o ve el semejante, ya sabe que es un sí, es una figura literaria. Entonces ya no tiene, no hay dónde más meterse, digamos. Encaja ahí dentro de un lenguaje, hay una regla. Entonces, saludable, eso es buenísimo. ¿Pregunta de esto? Pastor, la comparación, los tipos de Cristo que hay en la Biblia no entrarían en figuras literarias, ¿no? No, porque tipo, aquí, más adelante, hay otra categoría. Y hay unas reglas para entender los tipos. Ahora, no vamos a entender esto para dentro de los demás, pero para escuchar lo que dice el hermano, hay dentro de la hermenéutica especial, que es por si acaso dentro de lo que a la misma vez es la literatura y la gramática de cualquier idioma. Por si acaso esa misma regla de nosotros para el español o el lenguaje castellano la tenían también, la implementan también en inglés, o la tenían que implementar en cualquier idioma, porque cualquier idioma tiene todo esto, pero obviamente con sus particulares muy propias de cada lenguaje. Entonces, por ejemplo, en el caso nuestro que analizamos un texto, que es Biblia, que es contenido bíblico, entonces tenemos que saber que hay modismos hebraicos. Porque la Biblia fue escrita en hebreo, en una gran porción, y hay modismos que la gramática hebrea automáticamente está ahí. Entonces yo debo conocer, esto es un modismo hebraico, y el modismo hebraico, que es una figura a la misma vez, me da claridad para entender mejor el pasaje. Entonces no me tengo que inventar una interpretación, porque al saber que es un modismo hebraico, por ejemplo, habían formas en que los rabinos enseñaban y la gente les entendía por sus modismos, no propiamente por su doctrina, más por el modismo. Y entonces nosotros necesitamos comprender cuáles son los modismos hebraicos. No estamos diciendo que ahorita vamos a hacerlo, más adelante, porque ahorita solamente metiendo un poquito en un concepto muy general. Los tipos igual, hay tipos muy propios, vamos a decir los propios, tipos de Cristo. Tipos de Cristo vendrían a ser personajes, propiamente, más que figuras, aunque hay también figuras, como por ejemplo el tabernáculo, o el animal que da el sacrificio, el cordero, pero hay personajes como José. José es un tipo de Cristo, y tendríamos que saber entonces cómo se define que algo es un tipo. Hay reglas, por eso dije, todo consiste en esto, hay reglas, y ese marco de reglas me ayuda a no inventarme un tipo, por ejemplo, porque puedo forzar el pasaje diciendo que es un tipo y no es un tipo, porque ahí puedo estar forzando. Lo de Cristo, el esposo y la iglesia, la esposa, entrarían en una de esas categorías. Entran también en una categoría. Ahora, cuando yo entiendo y conozco las reglas específicas, yo puedo entonces decir, esto es tal, es un tipo, esto es un modismo, esto es una figura, y cuando yo lo tengo y estoy como que dentro de ese concepto, me es más fácil interpretar. No tengo que inventarme algo fuera de eso, sino que dentro de ese marco me ayuda a entender mejor el pasaje. Entonces sería saludable que estas reglas sean conocidas por nosotros, porque ni siquiera, como dije, es un asunto necesariamente bíblico. Esto es gramática española, gramática española, 1, 2, 3, 4, 5, todos están en español. Lo que ya viene a ser propiamente bíblico vendría a ser el modismo hebraico, vendría a ser la poesía hebrea y la profecía. Eso sería más propio de Biblia, porque estamos inventando Biblia, no estamos inventando cualquier libro.
viene aquí y no sabe nuestra jerga, a eso podemos llamarle más o menos, tenemos cierta jerga, cierto modismo en conversación o diálogo, que a veces no lo interpreta de la misma forma una persona de otro lado como lo interpretamos nosotros. Mencióname algo más propio, por ejemplo, de aquí, que tal vez no lo comprenden, por ejemplo, o en el occidente o afuera del país. ¿Ah? Que vendría nada más unas palabras, pero quiero que me digan algo más alguna forma. Caído de la estera. Caído de una. Sí, que tengo un caído de la estera. ¿Hizo qué? ¿Qué es eso? Es un modismo que. Y hay categorías, a eso voy. Lo usamos, pero no sabemos en qué categoría entra. A ese. O es ironía. Hay cosas que usamos mucho como ironía nosotros, ¿no? Entonces, de que costumbres también acá, qué sé yo, y cosas así. Y acá vendrían a ser más palabras propias de la lengua del oriente, ¿no? Pues la espera, por ejemplo, es alguna palabra de acá, no se conoce en otro lado, la espera, ¿no? Entonces, y la expresión se tiene que conocer. Alguien, por ejemplo, caído de la estera. Si no conoce la entera y sabe ya cómo se cayó, pero si estaba en el suelo, cómo se cayó, entonces no va a entender nunca, no va a entender nunca la frase hasta que sepa que está de cierta forma. ¿Qué está diciendo alguien? Cuando le decimos a alguien que ha ido de la entera, ¿qué le estamos diciendo? ¿Ah? Tonto. Tonto le estamos diciendo. Otra palabra, tonto. Caído de la entera. En vez de decirle tonto, le decimos que es de entera. Más bonito será. Y mejor si no lo entienden todavía. Y así, entonces, ahora, cuando vamos a estas categorías que son propiamente bíblicas, hay que entender también parábolas. ¿Cuáles son las reglas de las parábolas? ¿Cuál es el propósito de las parábolas? ¿Cuáles son las características de las parábolas? Hay que conocerlas bien. Para interpretar parábolas, hay que saber las reglas de las parábolas. Tienen reglas las parábolas. No es nomás agarrar el pasaje y interpretarlo. Tiene una regla. Las alegorías, ahí entran. No es nomás inventarse una alegoría. Hay alegoría propiamente en la gramática y hay que definir cuándo un pasaje es una alegoría. ¿Cuándo un pasaje es una alegoría? A ver, pensamos en la alegoría y le leo un poquito aquí de este libro que le dije que deberían tener en cuenta ustedes para poder leerlo. Repito, me voy buscando la ironía, por ejemplo, de la ironía no puse aquí nada que no tiene nada. La ironía, cuando está hablando todo aquí en la casa, todo. La ironía dice que es la expresión de una idea mediante su sentido contrario para exponer lo absurdo del caso. Vuelvo a decir, la ironía es la expresión de una idea mediante su sentido contrario para exponer lo absurdo del caso. Entonces, una ironía, estoy diciendo que es una ironía, entonces debe ser considerado así. Bueno, a ver, ahora, ¿dónde está la alegoría? Dice esta definición, que es una, por si acaso, entre todo esto, una de las más complicadas es la alegoría. Porque dije que mucha gente no usa el método literario dramático, sino el método alegórico. Hay un método alegórico de interpretación. Por tanto, si es un método, debo definir yo, o es una figura a la misma vez que una hermenéutica especial. Porque también a la misma vez todo esto pudiera ser considerado como una rama. Mira, ¿qué dice la teoría? La alegoría sostiene relación con la metáfora. Pensé que hay una similitud con la metáfora. Y el símbolo como la parábola con el símil. Porque el símil y la parábola tienen una similitud también. Y hay casi una variante muy sutil que a veces podemos pasarla como parábola y a veces podemos pasarla como símil. Y hay que ver. Sin embargo, la alegoría también puede tener la forma de una historia cuyos actores representan algo diferente de su significado literal.
Este aspecto a veces hace más difícil distinguirla de la parábola. La diferencia importante entre la parábola y la alegoría es el número de detalles que tienen significado. A la alegoría se le dan más detalles significativos, mientras que a la parábola usualmente tiene un solo mensaje principal. Vamos a acelerar un poquito. Una alegoría generalmente es tener significado de aspectos muy minuciosos, muy cortos, muy pequeños. Una alegoría. ¿Recuerdan a Elías cuando estuvo en la cueva y le dio de comer los huevos y donde le llevaban para comer? ¿Recuerdan que dice que el Señor, de cierta forma, como se le presentó, se le reveló, y dice que hubo ¿qué cosa? Hubo truenos, hubo varias cosas, y también hubo un viento apacible como un silbo apacible, dicen, ¿no? ¿Qué pasó allí? Entonces hay significado en eso. Y hay que ver un significado que significó la primera cosa que se reveló, los truenos, qué significó esto, qué significó aquello y qué significó el silbo. Como que hay un significado en cada cosa. Esa es una alegoría. No es una cosa general, hay una cosa específica en cada detalle. Y entonces ahí caemos algunos en meternos ya en terreno peligroso, porque a veces consideramos que algo es una alegoría y no lo estamos haciendo, lo estamos forzando el pasaje, dándole significado espiritual cuando no tiene un significado espiritual. Y hay que tener cuidado. Por ejemplo, un ejemplo sencillo de la alegoría se ve en Génesis 49:9. El estudiante debe observar que en este caso la alegoría comienza con una metáfora. A ver, ¿quién puede leer ahí? Génesis 49:9. Cachorro de León, Siga. Judá, de la presa subiste, hijo mío, se encorvó, hecho como león, así como león viejo, ¿quién lo despertará? Cachorro de león en Judá. Todo tiene significado. De la presa subiste, hijo mío. Deja de ser un cachorro, vas a ser un hijo. Se encorvó, se echó como león. De ser cachorro pasó a ser como león. Así como león viejo, ¿quién lo despertará? El versículo está lleno de cosas. No es sencillo. No es sencillo interpretar una alegoría. Entonces hay que entender el significado de palabra. Hay como que muchas cosas que se mezclan allí y se encuentra entonces ese pensamiento allí, y hay que tener muy en cuenta entonces que puede ser muy peligroso la alegoría. Yo no quiero tampoco, como dije, ahorita mismo meternos acá, detalles de esto, porque todavía no estamos en eso propiamente. Lo que estoy diciéndole a ustedes es que hay un método correcto. Al haber un método correcto, como nosotros estamos siendo literal, dramático, histórico, no estamos ignorando o obviando todas estas reglas, también hermenéuticas, también gramatical y también literal. Porque dentro de la literatura hay alegoría, dentro de la literatura hay tipos, dentro de la literatura hay figuras literarias. Entonces, necesitamos gramática. Y hay que estudiar un poco más de gramática. ¿Cómo van en gramática? ¿Cómo están en gramática? Cuando le envíe mi trabajo se dan cuenta. ¿Ah? Cuando le envíe mi trabajo se dan cuenta. Entonces, por si acaso tienen una materia y van a tener una materia de gramática. Y contrapésenlo con esta materia. Porque aquí reglas para interpretar la Biblia, pero necesitan reglas basadas en su gramática. En su gramática. Y a su profesor yo le voy a pedir que le enseñe gramática bíblica, no solamente gramática castellana, sino que gramática
Es decir, ahí tendría que meternos toda esta figura, todo esto que ustedes pueden conocer y manejar. A tal punto que lo debamos manejar así. Aprender bien los conceptos. Aprender bien los conceptos, y no solo un concepto, sino el manejo, porque ya eso es en el ejercicio de la interpretación. Y ya llego ahí, sé que esto es una figura, sé que esto es una alegoría, sé que entonces no tiene que ser forzado, tiene que ser natural. Lo forzado trae conflicto porque hacemos decir al pasaje lo que no quiere decir. Método correcto. Luego tiene un espíritu correcto, según en la interpretación. El espíritu correcto, ¿de qué consiste? El espíritu correcto tiene que ver con que se respeta el objetivo y propósito de Dios al dejarnos un texto, un pasaje, una verdad, un principio, un llamado, una revelación. Entonces, el pasaje tiene un espíritu correcto. El pasaje propiamente, el texto, la base bíblica tiene un espíritu correcto. No debo perder ese espíritu. El espíritu que lo motivó al escritor a escribir, que motivó a Dios a revelárselo al escritor. El espíritu que recibieron los que escucharon en el momento de tener el texto. Ese espíritu no debe perderse. Ese espíritu tiene que ver con que yo me transporte, como hemos dicho, a ese tiempo, el contexto, y vea todo lo que está ahí, para descubrir la riqueza del espíritu del pasaje. ¿Han escuchado ustedes? Esto se usa mucho en los abogados, en lo que es constitución, reglas, estatutos y cosas así. Dice el espíritu. El espíritu de la ley dice. El espíritu de la ley dice esto. El espíritu del artículo dice. El espíritu de cuando están interpretando, ahora que están, por ejemplo, en este tema de político, es a criterio de muchos. Pero habría que preguntarnos cuál es el espíritu de esa ley. Y el espíritu es el origen de cómo fue dicho y por qué fue dicho el pasaje. Y luego, la otra parte del espíritu, este concepto del espíritu correcto, es mi espíritu. Yo, como intérprete, ¿con qué espíritu voy al pasaje? Eso tendría que ver con mis motivaciones, mis prejuicios, mis preconceptos, mis cosas propias mías que vengo a querer tal vez decirle al pasaje y yo no me estoy dejando enseñar, sino que pretendo ya saberlo, o pretendo que eso ya está dicho o ya lo conozco y solamente voy a ir a repasar. Y no pretendo entonces que el espíritu propio de la ley, del mandamiento, de la enseñanza, de la exhortación, venga a ser agua fresca para mi vida en el momento. Entonces ahí son los conceptos que también en este aspecto debe ser considerado. Pregunta de eso. El espíritu correcto. Debe haber un método correcto, debe haber un espíritu correcto para interpretar. Incluye la intención ahí. Incluye la intención. ¿Con qué intención vas a pasar? Porque si yo voy a... Nunca es saludable, por ejemplo, ir a un pasaje para enseñar. Eso está mal. Lo hacemos, no está mal. Voy a ir a la Biblia, voy a estudiar mi pasaje porque tengo que predicar lo mismo, voy a ir al pasaje porque tengo que no sé qué más, porque voy a enseñar el pueblo dominical, si tengo que predicar tengo que enseñar, no sé. Por eso voy a ir al pasaje. Esta es mi intención. Mi intención es enseñar. Cuando mi intención sería aprender. Cuando yo voy siempre a la Biblia, debería ser todas las veces que voy a la Biblia, debería ir a aprender algo. Porque primero yo debo ser edificado con la palabra si quiero edificar a otro. Entonces, automáticamente mi intención, que vendría a ser motivación también, está mal. ¿Qué más? Y la intención misma del espíritu. El espíritu de Dios, el espíritu del pasado. También. En ese caso, sería diferente el espíritu de Dios con el espíritu del pasaje respecto a esa cuestión. Creo que sí, particularmente más, creo que sí. ¿Por qué? Porque el pasaje puede tener muchas enseñanzas. Tiene no solo uno, tiene obviamente una idea central, una idea general y todo lo demás como siempre,
pasaje que aún tiene otro contexto, otro momento, el Espíritu de Dios me lleve a otra decisión. Y esa es una obra de Dios. Dios usa a veces un pasaje que por si acaso a veces el Espíritu de Dios usa pasajes hasta que están mal su contexto. Esa es la obra del Señor. Él toma, él hace a su obra. Dice que tomar un bien. Pero hay un espíritu correcto en el escritor, en la revelación bíblica y también en el Espíritu Santo. Para cuándo se debe diferenciar y cuál es el peligro que siempre hay que revisar, que yo diga que algo viene del Espíritu Santo y no viene del Espíritu Santo. ¿Y cuándo puede ser definido que no viene del Espíritu Santo? Cuando va contrario a un principio bíblico, porque nunca el Espíritu Santo puede ir contrario a la palabra. Siempre está en sintonía con la palabra. No puede ir algo del Espíritu Santo en contra de lo que dice la palabra. Entonces no es el Espíritu Santo. Y ese pasaje que el Señor no habla del Espíritu todavía puede aplicar con todas las enseñanzas del Espíritu. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Uno que lo que está hablando ahí del espíritu, hay uno que revisar contexto, entonces versículo. Pero propiamente la hermenéutica, la gramática, la interpretación no tiene nada que ver. Pero hay un contexto que es revisado. Entonces, si usted, digamos, le toca predicar y le dicen un tema, ya un tema específico, no es peligroso entrar con ese preconcepto y agarrar algún versículo fuera de contexto, como enseñar un tema específico. Por eso, pues uno que no me gusta, Daniel, y para todo le digo, y no me gusta nunca, intento no hacerlo, intentamos no hacerlo, y lo mismo, no me gusta enseñar temática. No me gusta, porque hay más tendencia o hay más peligro de agarrar pasajes fuera del contexto, hay más peligro de poder forzar el pasaje, y hay más peligro de que yo arme mi bosquejo y no sea un bosquejo dado por Dios, no armado por mí. No me gustan mucho los temáticos. Hay más riesgo de hacerlo. Me gustan los temáticos cuando me dice un tema basado en un pasaje, es diferente. Si sea, bueno, por ejemplo, dice vamos a estudiar, no sé, digamos un tema, por ejemplo. La mayordomía. Vamos a estudiar la mayordomía basado en un pasaje específico. Entonces yo tomo el tema de la mayordomía, pero sé que es la mayordomía, pero veo todo ese tema es como teología bíblica. Entonces veo basado en el pasaje. No voy a salir del pasaje, el pasaje me va a sacar toda la luz. Basado en el pasaje. Me gusta hacerlo así. Y por último, cuando yo también pido a los predicadores que vienen a la iglesia o quien predique por un tema, le digo eso. Este es el lema, este es el tema, pero basado en este pasaje. Claro que algunos respetan, algunos no, y algunos hacen lo que quieren. Pero por lo menos intento decirle que lo hagan de una forma que yo creo que sea más consecuente y más saludable para él también. Entonces, aunque me pidan un tema, pues ahí está. Me pidieron un tema, me pidieron un pasaje, lo que sea. Por ejemplo, el domingo voy a predicar en una iglesia y le digo, ¿qué tema? Un tema libre. Libre, le digo. No sé la libertad y eso de caer. Muy libre. Entonces, a ver qué le dije. A ver, ya, un tema libre, díganme qué han estado enseñando antes, qué han estado enseñando después, qué han estado ahora, qué ha estado enseñando la iglesia. Entonces ya el pastor me dice, hemos estado enseñando acá, y según lo que escuché, han estado enseñando de todo, una mezcla de todo. Dice, vino tal pastor y predicó esto, vino tal pastor y predicó aquello, ya me la pusieron así. Pero ¿qué quieren que predique? No sé lo que le pido.
No sé, ya voy, pero dicen eso. Entonces, yo estoy orando ahorita, estoy pensando, por ejemplo, desde el lunes, estoy pensando, no sé, todavía no tengo definido algo. Tengo una idea de algo más o menos, pero en ese caso, por ejemplo, yo me guiaré por un pasaje, que siempre lo he hecho así. Aunque me digan un tema bíblico o lo que sea, yo hago un pasaje y eso lo estudio y oro y avanzado en ese pasaje. Yo decido el pasaje, no decido el tema, casi puedo decir. Decido el pasaje, no el tema. Decido el pasaje, porque sé que es la Biblia y si enseño cualquier parte de la Biblia, es la palabra de Dios. Me voy por allí y después ya estudiar el pasaje. Y una pregunta, cuando dice temático, ¿es digamos un asunto general? Por ejemplo, puede ser divorcio, matrimonio, así. Son temas. Son temas que uno trata de hablar a la iglesia de ese punto, ¿no? Es el tema. Pero a usted le dice, cuando uno se pone a eso, entonces es más peligroso. O sea, yo creo que es peligroso, más aún cuando no tenemos esto claro. Más aún cuando no tenemos esto claro. ¿Por qué? Porque si no tengo el método correcto, entonces puedo agarrar versículos sueltos aquí por allá y descontextualizar la enseñanza. Segundo, puedo tener un espíritu malo en hacerlo, porque yo ya voy con un preconcepto. Quiero esto. Y como voy con quiero esto, salto todo lo que está ahí. Es como ir a la concordancia y decir divorcio. Y todos los pasajes que digan divorcio, los uno en uno, los pongo consolidados y ya los divido y qué sé yo, y facilito. Y ya está, ya con el mensaje. La concordancia ya me lo he visto el pasaje. Y se cita por aquí por allá. No por citar mucha Biblia, están haciendo un estudio bíblico. No por citar mucha Biblia. Simplemente es un alumno de base, ¿no? Que sabe conocer. Pero no por eso tiene el concepto de nada. No tiene un concepto de nada. Entonces hay que también tener en cuenta eso. Bueno, y la tercera regla es el significado correcto. Entonces, el significado correcto significa que las palabras tienen un significado, que la frase tiene un significado, que el versículo tiene un significado, que el libro tiene un significado, que todo tiene un significado. Entonces, debe haber un significado específico y un significado general. De todo. Entonces, debo encontrar y debo andar basado en estas primeras tres reglas que le presento aquí de interpretación: método correcto, espíritu correcto, significado correcto. Y como que sean mis tres reglas principales, mi ABC, diríamos. Mi ABC. Cuando estoy interpretando el pasaje, lo estoy haciendo literal, gramático, histórico, me pregunto. Segundo, cuando estoy interpretando el pasaje, estoy usando el método correcto, el espíritu correcto, el significado correcto. La parte literal de lo que es primero el método correcto, ¿a qué se refiere? No me acuerdo bien. ¿Cuál? Lo literal. Otra figura. Primero ya. Todas esas figuras, ¿no? Sí. Bueno, Lo literal y lo gramático. Literal es el pasaje, lo gramático es las reglas, el mismo lenguaje. Literal, gramático, histórico. Y es una palabra que enlaza todo. Contexto. Porque hay un contexto de lo literal, hay un contexto de la gramática, hay un contexto de histórica. Y en gramática tengamos en cuenta, aún de hacer esto dos en gramática, esto es clave, hay que hacer de aquí a acá hay un puente, porque la gramática hay que entenderla desde la gramática hebrea, griega o aramea, hay que entenderla ahí. Y luego
hay que entender si eso que le significaba allá significa igual lo mismo ahora. Y a eso para otra aplicación. Puede que no. Puede que no. A ver, un ejemplo. Voy a poner una palabra aquí. Tengo un diccionario aquí de logos. Por ejemplo, si yo pongo una, hablando del significado y hablando de lo literal, para ilustrar un poquito acá. Yo puse una palabra, la palabra hijo. Hijo. Para nosotros es un hijo. Es un hijo. Es un hijo. Un ejemplo. Entonces, miren, vean aquí algo que pueden ilustrar ustedes. Vean la cantidad, todo lo que es azul, de acá también. Aquí arriba es hebreo, aquí abajo es griego. En hebreo, el mayor uso de una palabra está justamente en su mayor extenso en todo caso. Casi todas las veces que se toque con la palabra hijo, van a tener una palabra. Es la palabra ben en hebreo. Ben. Pero hay excepciones que ustedes se pueden encontrar con que no es ben, pero igual significa hijo. Y entonces hay que saber por qué usó otra palabra, por qué no usó ben, que es la común. La común se dan cuenta que es la mayoría. ¿Por qué no usó la común? Y eso sería ya analizar la gramática hebrea y ver por qué hay otro uso de la palabra hijo. Para nosotros hijo siempre puede ser hijo, nosotros llamamos hijo adoptivo, hijo natural, hijo le llamamos por último a una mujer, a su esposo, hijo, ese yo le llaman así, digamos, ¿no? Entonces hijo, ¿qué más? No sé cómo lo usan más la palabra hijo. Y todo siempre hijo y es hijo. Ahora por último que no es tu hijo hijastro, ¿no? Pero hijo viene de la base de hijo, viene de la base de hijo. En el hebreo no. Y el griego igual, la mayoría es ius sería, o ius, algo así. Entonces en griego dice la mayoría de las veces, pero hay otra como tecnón, por ejemplo en griego, que vendría a ser el tecnón en griego es el niño pequeño, el bebé. Y ius es el hijo, es un hijo grande. Entonces hay una diferencia. Cuando dice, por ejemplo, en griego vendría a ser una diferencia cuando habla de los requisitos para los pastores. Que en el obispado de una hora desea, pero es necesario que los hijos sean de una sola mujer, que tenga sus hijos en sujeción. Timoteo, hijos. Y en Tito dice lo mismo. Pero se dan cuenta que cuando ya uno analiza el griego, en Timoteo usa una palabra y en Tito usa otra palabra. Entonces hay una diferencia. Aquí es un hijo con una edad y aquí es un hijo con otra edad. Pero bueno, así. Entonces, y hay que analizarlo eso. Y me doy cuenta entonces y justifico una verdad, como decía, un principio dado ahí. Y no solamente digo porque sí. Entonces hay un significado correcto y hay una gramática correcta y hay lo literal. Y a eso, todo eso lo agarro y lo pienso y cómo se aplica.